La tundra es uno de los ecosistemas más afectados con el cambio climático y que está en constante peligro, ya que se está destruyendo más rápidamente de lo que los animales que habitan aquí puedan adaptarse al cambio. Por esta razón, elegimos este ecosistema. La tundra es un bioma que se caracteriza por presentar un subsuelo helado y falta de vegetación de árboles naturales. Aquellos que se encuentran en la tundra han sido sembrados de forma artificial por la acción del hombre. De hecho, su nombre quiere decir llanura sin árboles. Es el bioma más frío del planeta, por lo que no es curioso que se encuentre en zonas cercanas a los polos. En consecuencia, el paisaje es característico y distintivo, dado que se haya tapado por una capa de nieve que cubre tanto el suelo como los montes que en este clima puede haber. La tundra ocupa alrededor de una décima parte de la superficie terrestre y se encuentra mayormente en el hemisferio norte, abarcando la zona de Alaska, Islandia, Siberia, sur de Groenlandia, la parte norte de Rusia, Escandinavia, norte de Canadá y de la Antártida, zonas de cumbres entre Chile y Argentina y varias islas subantárticas. En México, se presenta en las zonas de alta montaña, dentro de un rango de altitud entre los 3.800 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la cima de las montañas mexicanas. La mayoría son volcanes del eje transvolcánico, con excepción del volcán de Tacaná en la frontera con Guatemala. El ciclo del carbono es parte fundamental y soporte de los organismos. Se le encuentra como dióxido de carbono en la atmósfera, en los océanos y en los combustibles fósiles, almacenados bajo la superficie de la Tierra. En la tundra, más de un tercio del carbono atrapado en el suelo se encuentra en los suelos de la taiga y la tundra. Cuando el permafrost se funde un poco, libera carbono en forma de dióxido de carbono. En la actualidad se considera la tundra como una fuente de carbono gaseoso. Dentro de este ecosistema existe un proceso llamado flujo de energía, el cual podemos encontrarlo en todos los ecosistemas, incluso en los que llegan a ser desérticos o árticos. Dentro del proceso intervienen los seres productores o autótrofos, los cuales absorben la energía del sol para crecer. Después tenemos a los seres consumidores, los cuales son heterótrofos. Estos se alimentan de los seres productores. Después tenemos a los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Posteriormente encontramos a los consumidores terciarios, que se alimentan de los consumidores secundarios, y así sucesivamente la cadena va creciendo hasta tener un total de 5 posibles eslabones. Dentro de este proceso también encontramos a los seres descomponedores, los cuales son bacterias que aprovechan la energía desprendida de los demás seres vivos. Dentro de este proceso podemos generalizar algunas cosas. La primera es que la fuente de energía primaria es el sol, puesto que es necesario para que todo el proceso empiece. El destino final de la energía es convertirse en calor. La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena alimenticia. Los descomponedores extraen la energía que pertenece a los restos de los organismos anteriores mencionados, y los nutrientes inorgánicos son reciclados, pero la energía no. Dentro de este proceso encontramos dos mecanismos principales. El primero es la quimiosíntesis, la cual es un proceso de síntesis orgánica basado en la energía química en lugar de la luminosa, como la fotosíntesis. También tenemos la fotosíntesis, en la cual la clorofila de las plantas capta la luz solar para producir energía. Esta es usada por plantas y bacterias. La clasificación de la tundra se establece en 3 grandes zonas o regiones: la tundra ártica, alpina o antártica. La tundra ártica se ubica en las regiones polares y latitudes altas, principalmente en el hemisferio norte del planeta, y abarca regiones como Alaska, Siberia, Islandia, la parte sur de Groenlandia, en Europa la parte norte, incluyendo Rusia y Escandinavia.
No hay sistemas de raíces profundas en la vegetación de la tundra ártica. Sin embargo, todavía hay una gran variedad de plantas que son capaces de resistir el clima frío. Arbustos bajos, musgos, juncias, hepáticas y gramíneas. Los animales en la tundra más comunes que podemos encontrar pueden ser la liebre, lobos, el zorro ártico, halcones, osos polares, renos, caribúes, etc. La tundra alpina se ubica en las montañas de cualquier parte de la Tierra, sobre alturas importantes a nivel del mar, donde ya no crece ningún tipo de árbol. Las plantas son muy similares a las del Ártico e incluyen hierbas como gramíneas, arbustos de hojas pequeñas y árboles enanos. La tundra antártica se ubica en el norte de la Antártida, las zonas altas entre Chile y Argentina y diferentes islas subantárticas. La tundra antártica carece de una gran fauna de mamíferos, principalmente debido a su aislamiento físico de los otros continentes. Tiene mamíferos marinos y aves marinas, incluidos focas y pingüinos. Factores bióticos. Los líquenes, organismo que surge a partir de un hongo y una alga, las cuales realizan la fotosíntesis y generan azúcares para su propia alimentación. La planta de algodón. La amapola. Este tipo de planta es abundante en estas zonas y posee semillas con propiedades realmente curativas y que en muchos lugares se utiliza como medicina natural. La planta de bayas. Hierba de fuego enana. Esta planta es muy adaptable, ya que se suelen encontrar especies en zonas realmente calientes, pero también en zonas frías como la tundra. Sauce enano. Es una planta muy pequeña que ronda entre 1 y 6 centímetros de altura. La hembra de esta planta es rojiza y el macho con un tono amarillento. Zorros árticos. Estos zorros son capaces de resistir temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados. Suelen vivir en madrigueras para cubrirse de los fuertes fríos. Las liebres árticas. Lobos. Estos son mamíferos carnívoros que suelen vivir en manadas para la protección de los mismos y para cazar en conjunto, y tener mayor probabilidad de éxito. Bueyes almizcleros. Esta es una especie única de la tundra, ya que está totalmente adaptado a las duras condiciones de su entorno, desde el clima hasta grandes depredadores como lobos, caribúes y renos. Factores abióticos. La temperatura en estas regiones o en este tipo de ecosistema oscila entre los menos 34 a los 12 grados centígrados dependiendo de la temporada del año. Altitud. La altitud es un factor importante en este ecosistema, ya que a una mayor altitud se genera una temperatura menor, la cual es de suma importancia para la tundra. Permafrost. El permafrost es un gran regulador del clima, además de que mantiene el carbono congelado y evita que suba la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Luz. Este es otro factor abiótico de suma importancia. A pesar de que la luminosidad aquí no es mucha como en otros ecosistemas, es suficiente en la época reproductiva de las especies, además de que genera el flujo de energía. Pluvosidad. A pesar de existir poca cantidad de agua dentro de este tipo de ecosistema, existen algunos pequeños cuerpos de agua aquí que tienen la función de servir para el ciclo hidrológico. pH. El suelo cuenta con pH necesario para la existencia de diferentes especies vegetales como musgos, algunos hongos e incluso plantas un poco más grandes que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Viento. En este ecosistema son muy comunes las fuertes corrientes de viento que permiten la purificación del aire en estas zonas. Presión. En zonas más altas se ejerce más presión, en la cual diversos organismos bióticos necesitan para sobrevivir, como algunas especies de plantas e incluso algunos animales. Atmósfera. Al igual que en otros ecosistemas y en todo el planeta, es de suma importancia poseer una atmósfera que proporcione los diferentes gases que los seres vivos necesitan para su existencia. Sol. Aquí el sol no es muy intenso, pero es de suma importancia sobre todo en la época reproductiva y de gestación, ya que solo de 30 a 50 días del año se puede considerar que existe un sol intenso que brinda energía necesaria. Los seres autótrofos o seres que generan su propio alimento en la tundra son las plantas de bayas rojas, abedules,
sauces enanos, plantas ciperáceas, hierbas de algodón, amapola ártica, musgo, el cual representa el 90% de la dieta de invierno de los renos, gramíneas, juncias, etc. Para los seres heterótrofos tenemos lemmings que se alimentan principalmente de hierbas, raíces y frutos. Tienen 4 depredadores naturales: el armiño, el zorro polar y 2 pájaros, el búho nival y el pagalo de larga cola. Morsas que se alimentan en especial de mariscos, sus alimentos favoritos. Búho nival basan su dieta carnívora principalmente en mamíferos, desde pequeños roedores hasta grandes liebres. Pingüinos, su dieta incluye entre pequeños crustáceos, calamares y peces. Las focas son animales carnívoros que se alimentan de peces, calamares, mariscos, pingüinos y hasta incluso de otras focas de menor tamaño cuando el alimento escasea. Armiño se alimenta de pequeños roedores, reptiles, aves y a veces de crías de conejos. El oso polar, que su alimento principal son los animales del Ártico, sobre todo focas y renos. Lobos marinos, que se alimentan de peces, pulpos, calamares y pingüinos. La orca basa su dieta desde peces, calamares y pulpos, pasando por aves marinas como los pingüinos, hasta mamíferos como leones marinos. El delfín beluga del Ártico tiene una dieta basada en bacalao ártico, salmón del Pacífico, calamares, pulpos, cangrejos, etc. La cadena trófica es un proceso de transferencia de nutrientes a través de las especies, en la que cada una se alimenta de una especie precedente y es alimento de una siguiente. Recursos naturales no renovables. El petróleo abunda en las zonas como la tundra o en zonas polares, sin embargo, por la ubicación geográfica resulta complicado su extracción si se compara con otros lugares más accesibles. Sin embargo, se sabe que existe mucho de este recurso en estas zonas, ya que se estima que el 13% del petróleo en el mundo se encuentra en zonas árticas. El uranio es abundante en estas zonas, ya que según estudios en 2009 se extrajeron 50.572 toneladas de este, de las cuales el 20.1% se encontraron en ecosistemas fríos como la tundra y otros en ecosistemas de Canadá. Este es utilizado para la producción de energía de reactores nucleares, que representa el 3% de la energía generada por el ser humano. Gas natural. El gas natural es una fuente de energía fósil, una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros que se extrae bien de yacimientos independientes, junto a yacimientos petrolíferos o de carbón. En la tundra de Alaska se encuentran importantes pozos de gas en 2 regiones: el área de North Slope, alrededor de Prudhoe Bay, y en la península de Kenai, a la costa del sur de Alaska. Hierro. Este es un elemento de los que más abunda en el planeta Tierra. A pesar de que en las zonas frías no es donde más abunda este metal, se puede encontrar en ecosistemas como la tundra de manera natural y es extraído para diferentes usos, de los cuales varían, pero principalmente es utilizado en el área de la fundición y metalurgia. El carbón es uno de los elementos que más abunda en el planeta, y cuando se habla de la tundra se sabe que este ecosistema alberga bastante cantidad de carbono en él. Este se encuentra encapsulado y congelado en el permafrost que se genera en el suelo. Este permite que el carbono se combine con el oxígeno y que no genere gases de efecto invernadero. Zinc. El zinc es un elemento común de importancia biológica y de numerosas aplicaciones industriales. En la tundra se encuentran algunas minas muy importantes de este elemento, como la mina Red Dog, la mayor mina de zinc del mundo, situada en Alaska, a unos 170 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Plomo. En la tundra hay minas de plomo donde se extraen importantes cantidades de plomo, como el distrito minero de Almirantazgo, en Alaska. Algo muy interesante relacionado entre el plomo y la tundra sucede en Groenlandia, pues debido a emisiones de plomo en la Europa antigua que consiguieron llegar a los hielos de la tundra, muchos investigadores han centrado su atención en la contaminación por plomo en Groenlandia. Algodón. El algodón es un recurso natural renovable que se genera en este ecosistema. Cabe aclarar que aquí no es donde más se produce, pero sí existen grandes extensiones de este tipo de plantas que ayudan como materia prima para la industria textil. Viento.
El viento es un recurso natural importante en la tundra, pues se aprovechan las amplias llanuras con vientos muy fuertes para poner campos generadores de energía eólica. El agua es otro recurso natural renovable que, como se mencionó con anterioridad, no es muy abundante en esta zona, sin embargo, existe la suficiente para poder realizarse los ciclos y acciones indispensables de este tipo de regiones. Servicios ambientales de la tundra. Recursos genéticos. Este es un servicio ambiental de provisión que hace referencia a todos aquellos materiales que contienen unidades funcionales de la herencia con valor real o potencial, que permiten el desarrollo de nuevos productos en beneficio del hombre. Un ejemplo en la tundra es el fenómeno de la xeromorfia, presente en la flora de la tundra. Este fenómeno consiste en el conjunto de adaptaciones morfológicas que se dan en zonas de climas extremos con el fin de resistir las bajas temperaturas y el clima extremo de la tundra. Es objeto de muchas investigaciones científicas. Recursos naturales. Este es un servicio ambiental de provisión. La tundra es rica en recursos naturales. En Siberia Occidental, Alaska, Rusia, existen grandes reservas de petróleo. Asimismo, en la tundra de Groenlandia se explota la minería del uranio, carbón, hierro y zinc. Regulación en el ciclo de los nutrientes. Este es un servicio de regulación como su nombre lo indica. El ciclo de los nutrientes en la tundra es posible gracias a la variedad de seres autótrofos y heterótrofos que existen en la tundra, como ya se han mencionado previamente. Fotosíntesis. Se trata de uno de los servicios ambientales de regulación más importantes en todos los ecosistemas. En la tundra hay plantas pequeñas como arbustos enanos de la familia de las ericáceas, junto con asociaciones de musgos y líquenes. Todas pueden realizar la fotosíntesis a bajas temperaturas y con poca intensidad de luz durante largos periodos de luz diurna de la tundra. Algunos ejemplos de estas plantas son la Andrómeda polifolia, Dryas octopetala y Ledum palustre. Regulación del clima. Como su nombre lo indica, se trata de un servicio ambiental de regulación. Se refiere a la regulación del clima global y en este aspecto el permafrost juega un papel fundamental. Esta es la capa de suelo permanentemente congelado de las regiones muy frías o periglaciales. Es muy importante la regulación del cambio climático debido a que si se derrite expone a la atmósfera todo el material biológico atrapado debajo del hielo y libera grandes cantidades de CO2 y metano a la atmósfera, exacerbando así el problema del calentamiento global. Polinización y reproducción de las plantas. Se trata de un servicio ambiental de regulación. La polinización no depende exclusivamente de los insectos, ya que estos son escasos o incluso pueden faltar totalmente. De ahí que la mayor parte de plantas sean anemófilas, que dependen del viento para la dispersión del polen. Calidad del aire. En la tundra hay vientos muy fuertes y la calidad del aire es muy buena. Este servicio ambiental de regulación se debe a que, pese a que hay muy pocos árboles, las plantas que hay tienen la capacidad de retener altos niveles de contaminantes del aire. No obstante, son plantas limitadas también en la producción y renovación de oxígeno. Los fuertes vientos ayudan a dispersar los niveles de contaminación en el aire. Agua. Este es un servicio ambiental de provisión. En la tundra las precipitaciones son escasas, regularmente solo en cortos veranos. Asimismo, las llanuras y suelos congelados en la tundra dificultan el drenaje del agua. Esto significa que, aunque el suelo tiene gran cantidad de agua, la misma no siempre está disponible para su consumo. Nieve. Se trata de un servicio ambiental de provisión. En invierno, la nieve puede beneficiar a las plantas y animales. Debido a que las plantas no son muy altas en la tundra, por ejemplo, estas pueden quedar cubiertas totalmente de una capa de nieve que, actuando como un aislante térmico, mantiene las temperaturas cerca de los 0 grados centígrados, evitando así los fríos extremos en los inviernos. Belleza escénica. Este servicio ambiental cultural ofrece paisajes muy agradables de la tundra. Sus amplias cadenas de llanuras y montañas desérticas con pocos o incluso nulos árboles resultan muy interesantes de ver. En la tundra ártica se produce el fenómeno del sol de medianoche, que se debe a su cercanía con los polos. En verano, el sol permanece sobre el horizonte o bien apenas se oculta, creando así el fenómeno de las noches blancas.
La amenaza más preocupante es el calentamiento global. Además, la tundra tarda en recuperarse de las contrariedades físicas, como las marcas dejadas por vehículos. La reducción de la emisión de los gases invernadero mediante el uso de energía alternativa es clave para proteger los hábitats de la tundra de la Tierra. Otra preocupación es que alrededor de un tercio del carbono secuestrado en el suelo se encuentra en el permafrost de la tundra. A medida de que el suelo congelado se funde, su contenido orgánico comienza a descomponerse, liberando dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Los edificios y las carreteras causan el derretimiento del permafrost, al generar calor y aumentar la presión sobre este. El agotamiento de ozono en los polos norte y sur supone que pasen rayos ultravioleta más fuertes que dañarán la tundra. La contaminación del aire puede provocar niebla tóxica que contamine el líquen, fuente alimenticia significativa para muchos animales. La explotación del petróleo, gas y minerales, así como la construcción de oleoductos y carreteras puede dar lugar a contrariedades físicas y la fragmentación del hábitat. Las especies invasivas como el espino cerval apartan a la vegetación nativa y reducen la diversidad de la capa vegetal. Podemos concluir que a pesar de ser un ecosistema que llega a tener un clima extremo, es muy diverso y tiene seres vivos así como plantas y animales, así como recursos naturales utilizables. Y como todo ecosistema actualmente, está en peligro por la actividad humana. La acción del hombre ha sido en especial negativa, ya que la contaminación y el calentamiento global han dejado desprotegido a este ecosistema, además de la sobreexplotación de los recursos minerales, causando daños incluso irreversibles al ecosistema, por lo que es indispensable una mayor conciencia para que no desaparezca y tampoco signifique un riesgo la liberación del carbono del permafrost. Los recursos naturales existen en todo el planeta y son necesarios para los seres vivos que habitamos en él. La tundra, al igual que los demás ecosistemas, poseen los recursos naturales necesarios para hacer posible todos los procesos que se realizan en este mismo ecosistema. En la tundra existen procesos y recursos de los cuales el ser humano se beneficia directamente. El servicio ambiental que más beneficia posiblemente al ser humano es la regulación del clima, pues este bioma ayuda a regular el calentamiento global de forma muy importante.